1969 vamos a comenzar nuestro trabajo en la Loma del Molino, una población prehispánica. Construir nuestra historia. La reivindicación de distintos grupos actuales y los aportes que hace la arqueología a esas comunidades. Un trabajo metódico tanto en la excavación como después en el laboratorio. Datos para que uno produzca información para interpretar. Bienvenidos a Pasados Conversados. Mi nombre es Juana Fuertes, soy antropóloga de la Universidad Nacional de La Plata y me dedico al estudio de las prácticas alimenticias de los grupos humanos que vivieron en el pasado a partir de los restos vegetales hallados en las excavaciones arqueológicas. Soy Daniel Velasco, antropólogo y realizador audiovisual. Me interesa la divulgación y el intercambio de conocimientos que se pueden generar gracias al uso y el intercambio de las nuevas narrativas audiovisuales. Yo soy Juan Manuel Salles, soy antropólogo de la Universidad de La Plata y mis intereses de investigación son las relaciones entre la comunidad y los restos arqueológicos que se encuentran en las localidades. Capítulo 2. Cerros, lomas y mesadas. Los poblados prehispánicos en el Valle de Gualfín. En el noroeste argentino, en la provincia de Catamarca, al norte de la ciudad de Belén, desde las localidades actuales de Los Nacimientos, Villavil y Corral Quemado en el norte, hasta la puerta de San José hacia el sur, se encuentra la gran cuenca del río Belén, conocida en la arqueología como Valle de Gualfín. El Valle de Gualfín es un área montañosa y semiárida, caracterizada por una estepa arbustiva que en fitogeografía se incluye en el dominio chaqueño. Pero, si pensamos en esta región, no solo como un ambiente, sino como un paisaje, podemos decir que está conformada por el río Belén, junto a sus afluentes, por los cerros, lomas y mesadas, los animales como zorros, los piquinchos, serpientes, roedores, llamas y actualmente también cabras, burros y vacas. Las plantas, como el maíz, los algarrobos y las carillas. rocas, arena y arcilla. Y además, por los astros, los eventos atmosféricos como el viento, la lluvia, la nieve, las tormentas y, por supuesto, por la gente. Este valle ha sido el espacio escogido por algunas poblaciones humanas para asentar sus viviendas a lo largo de miles de años, proceso que continúa en la actualidad. Estas sociedades tuvieron formas cambiantes de distribuirse y relacionarse con su entorno a través del tiempo. Es por eso que a través del estudio de sus asentamientos en el paisaje se puede acceder a su historia. Pero, ¿cómo se organizaban estas poblaciones? ¿Por qué eligieron estos lugares? ¿Cómo distinguimos unas de otras? Hoy, en Pasados Conversados, conoceremos más sobre los grupos humanos que habitaron el Valle de Gualfín y escucharemos al doctor Federico Wimberg, quien tratará de esclarecernos la historia de estas tierras. Él es antropólogo, doctor en ciencias naturales, investigador de CONICET y docente. Posee una larga trayectoria de investigaciones en la provincia de Catamarca, en el departamento de Belén. Desde las últimas décadas se enfoca en estudios sobre el análisis espacial y de paisaje de las poblaciones prehispánicas que habitaron el Valle de Gualfín. Bueno, Fede, contanos en qué consistieron tus investigaciones y cómo ha sido tu experiencia en la zona. Cuando me recibí de antropólogo, trabajé específicamente en la zona de Azampay con mi tesis doctoral que trataba sobre el Pucará de la Loma de los Antiguos o la Loma Negra de Azampay. Y de ahí en adelante me dediqué principalmente al estudio de los asentamientos en toda la región de Belén, lo que son las ocupaciones de las poblaciones tardías y de época inca. Estamos hablando de aproximadamente el año 1000 hasta la llegada de los incas e incluso un poco después también. Antes de empezar con las preguntas específicas relacionadas a la temática sobre la que hoy vamos a conversar, quería preguntarte, Fede, ¿por qué en arqueología se conoce a las localidades ubicadas al norte de la ciudad de Belén como Valle de Gualfín? Bueno, en arqueología solemos usar categorías espaciales para definir a las regiones, ¿no? Y en este caso, bueno, a lo largo de la historia de las investigaciones arqueológicas, a esta región se la denominó así porque, bueno, el principal río que nace en la zona de Los Nacimientos y pasa por la localidad de Gualfín, se
se llama Hualfín. En la zona se lo conoce también como Río Belén. En realidad, cuando hablamos de esta región, estamos aludiendo no solo al río, sino a todos sus afluentes principales, y lo que sería una gran cuenca. Geográficamente estaría delimitada por lo que es Puerta de San José al sur y la zona de La Aguada también al sudoeste, y al norte las localidades de Corral Quemado y Villavil. En la zona de Belén la conoce como Norte Chico y una parte de lo que sería el Norte Grande. El tema del capítulo de hoy está relacionado con cómo se organizaban los poblados arqueológicos del Valle de Hualfín. Pero antes de empezar con esto, hay que tener en cuenta que las poblaciones humanas han tenido distintas formas de organizarse a lo largo de su historia. Y estas formas de organización han estado estrechamente relacionadas con un entorno que es dinámico. Pero antes de interiorizarnos en esas formas de organizarse, queremos preguntarle a Fede ¿desde qué época está habitado el Valle de Hualfín? ¿Qué antecedentes tenemos de ocupación? Si bien no tenemos información todavía acerca de, por ejemplo, los cazadores-recolectores que habitaron esta región antes de las aldeas agrícolas, se conoce, por ejemplo, para Antofagasta de la Sierra o para la zona de Ampajango, cerca de Santa María, que son lugares muy próximos a esta región, ocupaciones de cazadores-recolectores que tienen más de 5.000, 6.000, hasta 10.000 años. Creemos que en esta zona también hubieron este tipo de grupos que eran nómades, y es muy difícil conocer cuáles eran sus asentamientos y cómo eran, porque bueno, por la antigüedad que tienen y por la preservación no los podemos encontrar fácilmente. En cambio, sí tenemos información acerca de lo que habrían sido las primeras aldeas agrícolas. Por ejemplo, en la zona de Azampay está el sitio Cardón Mocho, que es un sitio que está fechado en 2500 años antes del presente. Y estas aldeas aparentemente vivieron cultivando, utilizando recursos silvestres también y la caza, pero principalmente el cultivo y también el pastoreo de llamas. Tampoco conocemos muy bien cómo era la disposición de estas aldeas, cómo se distribuían en el espacio, porque no son muchas las evidencias sobre los sitios o sobre las viviendas que hay. Pero sí conocemos, por ejemplo, mucho de sus entierros y de la muy buena manufactura cerámica que producían, que eran las cerámicas Condor Huasi, que hoy conocemos como Condor Huasi y Ciénaga, por ejemplo. También hay información un poco más tardía de lo que pueden ser algunos puestos agrícolas y de pastoreo también en distintos lugares que han sido fechados, digamos, más de 1500 años de antigüedad, y donde se ve también lo que es la influencia de lo que se conoce como aguada. O sea, aparece la cerámica aguada, que es evidentemente de grupos nuevos que han llegado al valle y que influyen en lo que son los campesinos locales. En relación con lo que nos comentabas anteriormente y teniendo en cuenta las limitaciones del material arqueológico que se encuentra en el lugar, ¿se puede saber qué características principales tenía la organización espacial de estos pueblos? Por lo que ya les comenté, tenemos mucha información de estos pueblos que les llamamos tardíos, que son nuestra especialidad, ¿no? Los que trabajamos nosotros, que son los que recibieron el impacto de la conquista inca y de la conquista española también. Estos grupos se organizaban principalmente a partir de la construcción de lo que llamamos pucaras o sitios defensivos. Se construían sobre lomadas, mesadas o cerros. Alrededor de estos poblados tenían sus campos de cultivo, generalmente muy cercanos a lo que son los cursos de agua permanentes. En nuestra región hablamos del río Belén o Hualfín, del río Corral Quemado, del río Loconte, y luego todas las quebradas que están en lo que les llaman la falda, que es un cordón montañoso del que salen muchos ríos con agua permanente, que eran desviados a terrazas, andenes de cultivo, a partir de canales, acequias, tomas de agua. Imaginemos un paisaje donde tenemos un pucará con puestos y casas quizás al pie, distribuidas por los campos de cultivo, la irrigación por canales,
También podemos pensar en el pastoreo, en el uso de los campos más elevados o algunos campos fértiles bien irrigados para que pastoreen. Dentro de los poblados, bueno, hay distintas formas, ¿no? Que vemos, hay poblados que son más aglutinados, que imaginamos que en algunos casos sabemos que de alfareros, de artesanos en general, y esto pensamos que puede tener que ver con algún tipo de organización política interna de esa sociedad. Por ejemplo, Loma de los Antiguos, El Molino y Cerro Colorado de la Ciénaga de Abajo son sitios que tienen estos sectores más aglomerados, pero a la vez son sitios que también podemos asociar con la conquista inca en alguna medida. Seguramente fueron construidos antes de los incas, pero fueron utilizados seguramente también durante la época inca. Y por otro lado, viviendas dispersas que muchas veces se construían como actualmente se construyen los puestos, ¿no? Donde hay 1 o 2 recintos con un patio central para hacer actividades múltiples, pero estos recintos más pequeños serían las viviendas o los lugares de descanso y refugio, tanto en lugares de trabajo como en el poblado mismo. Y si pensamos en la ubicación de los sitios, los que están asociados al río Gualfino Belén, por ejemplo en la zona oriente del valle, vemos que tienen un vínculo directo con lo que es el río y pensamos que podía ser manejada el agua, por ejemplo, a partir de, como les comentaba antes, de canales y de acequias y tomas de agua, más directamente hacia las terrazas que hoy mismo vemos que están las fincas, ¿no? Ubicadas en las márgenes del río. En cambio, cuando nos vamos al oeste, allí necesitaban otra infraestructura para desviar el agua y irrigar los campos, ¿no? Que son los andenes y terrazas de cultivo que vemos. En relación a las aldeas tempranas y a las tardías, ¿cuáles fueron los cambios en los modos de asentarse en el paisaje a través del tiempo? Si bien tenemos poca información de las aldeas más tempranas, lo que se ve claramente es que para lo que sería este momento más tardío, evidentemente hay conflictos intergrupales que llevaron a las poblaciones a refugiarse y a defenderse en estas lomadas altas o en los cerros, incluso a construir murallas defensivas. Y bueno, esto nos lleva a pensar en que es un momento en el que quizás algunos factores, como pueden ser sequías o un crecimiento demográfico fuerte, o bueno, simplemente diferencias entre los mismos grupos que están habitando la región, llevaron a la necesidad de protegerse de la población. También pueden haber habido conflictos con grupos de otras regiones y por lo tanto, bueno, esto llevó a ese cambio, ¿no? Quizás de aldeas que estaban simplemente en el fondo de los valles a refugiarse en estos poblados defensivos. Claro. ¿Y estas diferencias cómo se identifican en las excavaciones arqueológicas? En principio, cuando uno llega a un sitio arqueológico, lo que encuentra en superficie es cerámica. Nos permite diferenciar, por ejemplo, si es muy antigua, la ciénaga o la aguada, o si encontramos cerámica que le llamamos tardía, que es, por ejemplo, la cerámica Belén, que es la cerámica asociada a los poblados tardíos, a los pucaras. Entonces ahí podemos hacer de antemano una diferencia entre lo que serían las poblaciones más antiguas y las más modernas. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, en uno de estos sitios, cerámica Santa María, que es una cerámica color negro sobre crema, que, bueno, si bien aparece con frecuencia en estos sitios, se supone que no es local, o al menos el estilo es más propio de otras regiones, más al norte. Esto nos estaría indicando relaciones, ya sea porque las vasijas fueron traídas a la región o porque vino gente que manufacturó esas vasijas en el valle. Lo mismo sucede con la cerámica inca u otros objetos con influencia inca, le llamamos, que habrían sido producidos ya durante la época de conquista inca. Esto nos permite diferenciar los sitios que son anteriores a la conquista de los que son contemporáneos con el imperio inca. Nos venías comentando de algunos sitios defensivos del Valle de Gualfín. ¿Podrías mencionarnos algunos y dónde están ubicados más o menos? Si arrancamos, por ejemplo, desde el sur, podemos hablar del Cerro Colorado de la Ciénaga de Abajo, que está en lo que sería la banda de la Ciénaga.
el Cerrito Colorado de la Ciénaga de Arriba también, tenemos el Pucará en Guasayacu, ya en la zona oeste del valle, la Loma de los Antiguos que les mencioné para Sampay. También en la zona de Palo Blanco tenemos varias mesadas con instalaciones en la cima. También en la zona de San Fernando, el molino en Puerta de Corral Quemado. Tenemos Cerro Pabellón en Corral Quemado. Una cosa que no dije es que entre estas localidades, por ejemplo, entre Azampay, Palo Blanco, o entre la Ciénaga de Arriba y la Ciénaga de Abajo, la zona de Ichanga o Guasayacu, hay una intervisibilidad, entonces puede haber habido una comunicación entre los grupos visual. Veníamos hablando de los asentamientos y las formas constructivas que tenían estas poblaciones, pero te queríamos consultar, después de la llegada de los incas a la zona, ¿hubo algún tipo de cambio o modificación en las características constructivas de estas viviendas o en su arquitectura? ¿Podrías comentarnos un poquito de esto? Sí, bueno, los incas lo que traen es un modelo estatal, arquitectónico, que bueno, que en la zona se reprodujo en algunos casos con técnicas muy locales. Por ejemplo, si uno va al sitio Hualfín Inca, lo que ve es una gran plaza o Aucaipata que se le llama, y varias estructuras típicas incas como las colcas o un ushnu, pero la arquitectura es local, o sea, los trabajadores y trabajadoras, no sabemos, que construyeron Hualfín, lo hicieron con las técnicas propias, con las mismas técnicas que construían su propia casa. Pero dispusieron las estructuras de acuerdo a un plan que seguramente tiene que ver con una organización incaica. En cambio, el Xincal es un sitio que tiene todas estas características incas en cuanto a la disposición de sus estructuras, pero la arquitectura es distinta. Es una piedra muy canteada, muy prolija, muy típicamente inca. Entonces, bueno, si bien seguramente los constructores también eran locales, ahí hubo una decisión política de diferenciar este sitio de la arquitectura local. Lo que se ve es que las poblaciones locales siguen construyendo sus viviendas de la misma manera y no la modifican en función de la nueva moda incaica, digamos, o de la nueva presencia. Lo que sí se puede ver en algunos lugares, pensamos por ejemplo en el Molino o en Cerro Colorado de la Ciénaga de Abajo, que hay alguna que otra estructura que sí tiene alguna característica distinta, pero esto tendría que ver no con una nueva moda, sino con que hay ciertos grupos de poder que sí tienen, digamos, permitido consumir ese tipo de arquitectura durante la época inca. Por ejemplo, la construcción de viviendas de gran tamaño, con una arquitectura o unos materiales más prolijos, paredes más rectas. Y bueno, esto quizá tenga que ver con un cambio social que tiene que ver justamente con los líderes que fueron los intermediarios entre las poblaciones locales y el Estado. Pero la gente común siguió construyendo sus casas de la misma manera. Es interesante lo que nos dices en relación a la arquitectura y los patrones de asentamiento que aún se conservan en la actualidad. ¿Qué tan alejados estamos de esas formas de construir y de organizarnos espacialmente? Considerando que actualmente, por ejemplo, tener un depto o una oficina en un rascacielos de una urbe puede ser también un símbolo de estatus o de poder. Es muy buena la analogía que haces porque evidentemente la arquitectura impone en el paisaje una presencia y una diferencia, ¿no? Lo que vemos es que los poblados preincaicos en general no tienen estas grandes diferenciaciones, ¿no? Vemos por ahí asentamientos similares que disponen sus viviendas y tienen sus campos de cultivo y están cerca de cursos de agua y todos los grupos más o menos repiten ese patrón. Pero cuando ya ponemos una diferencia social entre lo que sería una jerarquía y una población común, empiezan a aparecer estructuras diferentes que a la vez también pueden
tener elementos de la cultura material cuando excavamos, que los encontramos, que diferencian a esas personas comunes de las jerarquías. Esto se vería más asociado con lo inca en la región. Pero bueno, actualmente también vemos, por ejemplo, algunos poblados actuales tienen una disposición más al estilo española, digamos, repitiendo la cuadrícula, como puede ser en Belén, que es una ciudad ya. Pero muchos de los poblados del valle siguen el patrón tradicional de ubicarse a lo largo, ¿no?, de todo el río para aprovechar el agua y para poder irrigar su campo, y no siguen este patrón que vemos en las ciudades desde la época española, ¿no? Eso también es interesante de ver como continuidad en el tiempo, que si bien algunos de los pueblos del valle tienen su plaza y su iglesia y su municipalidad, la mayoría siguen el paisaje. Este podcast es realizado con el apoyo del Laboratorio de Análisis Cerámico de la Universidad Nacional de La Plata. La investigación y el guión estuvieron a cargo de Juana Fuertes y Juan Manuel Sayés. La narración, mezcla y diseño sonoro a cargo de quien les habla, Daniel Velasco.